Buenos días, bienvenidos a una nueva clase de hematofisiología de las clases virtuales del Grupo Atlas. Mi nombre es Sebastián Cebrián y el día de hoy vamos a comenzar hablando ya de la serie blanca. Vamos a comenzar hablando un poco de la leucopoiesis, los leucocitos tipo granulocitos y de la inflamación también el día de hoy. Primero, tenemos que hablar del hemograma de Schilling o también llamado leucograma. El hemograma de Schilling es la relación que hay entre los leucocitos con sus diferentes células que lo conforman. Recordemos que tengo tres tipos principales de granulocitos que vienen a ser los segmentados, que son los neutrófilos maduros, basófilos y eosinófilos. Estos tienen gránulos, pues se llaman granulocitos, y los agranulocitos, que son los monocitos y los linfocitos. Los abastonados generalmente son neutrófilos inmaduros, son células encalladas, células bastonadas, como le llaman. Estas son células inmaduras y que suelen aparecer también en sangre periférica en un porcentaje bajo. Así como teníamos los reticulocitos, también tenemos los abastonados acá. ¿Ya? Tenemos lo que se llama valor relativo y valor absoluto. ¿Qué es el valor relativo? El porcentaje que hay con respecto pues, al 100% de células que se extraen por microlitro de sangre. Y el valor absoluto viene a ser la relación porcentual con respecto al total de leucocitos que yo tengo. Recordemos que el valor normal de leucocitos es entre 5.000 y 10.000 leucocitos por microlitro de sangre. Entonces, sacando el porcentaje, tenemos que el valor relativo, esto lo deben haber aprendido en histología, es abastonados de 3 a 4%, segmentados de 55 a 67, algunos amplían incluso hasta el 75%, basófilos de 0.5 a 1.5, eosinófilos de 2 a 4, monocitos de 2 a 6 y linfocitos de 20 a 30, algunos dicen de 30 a 45% incluso. Este valor relativo varía dependiendo de cada libro, dependiendo de cada autor, dependiendo de cada hospital incluso, por lo que no es un valor fidedigno del que debemos, puesto que no hay una estandarización del porcentaje real que debe tener cada uno. El que sí está más o menos estandarizado suele ser el valor absoluto, segmentados de 3.000 a 7.000 y se considera neutropenia por debajo de 1.500. Basófilos de 0 a 100, eosinófilos de 50 a 400 y monocitos de 100 a 60 y linfocitos de 1.000 a 3.000. Este valor está un poco más estandarizado. El linfocito también puede variar en algunos autores hasta 4.500. Los segmentados hasta 7.500 también se puede considerar normal según otros autores, pero es más o menos uniforme. La ventaja es que ya los laboratorios te mandan el valor absoluto con el rango que ellos utilizan. Entonces ya tú te puedes guiar de eso. Lo importante que debemos conocer es que cuando nosotros estudiamos a un paciente con alguna alteración del hemograma o del leucograma, tenemos que guiarnos del valor absoluto. ¿Por qué? Digamos que yo tengo un paciente que tiene 12.000 leucocitos. Si tiene 12.000 leucocitos y tiene 4% de eosinófilos, yo digo 4% es normal, pero si le saco el 4% a 12.000 sale 480, sale por encima del valor absoluto, y eso es una eosinofilia. Caso contrario, yo puedo tener un paciente con 7.000 leucocitos o con 6.000 leucocitos y tiene 6% de eosinófilos. Por el valor relativo yo puedo decir está elevado, pero le saco el 6% a 6.000 y sale 360, entonces está normal. Yo me tengo que guiar del valor absoluto. Esa es la importancia del valor absoluto para diagnosticar correctamente alguna alteración probable en el hemograma o en el leucograma del paciente. Otro concepto que debemos saber es desviación izquierda. La desviación izquierda viene a ser un aumento en el número de bastonados con leucocitosis, es decir, leucocitos más de 10.000. Generalmente esto se asocia casi en su totalidad a una infección aguda, probablemente de etiología bacteriana. ¿Ok? Habiendo hablado un poco, grosso modo, del leucograma, vamos a hablar de lo que es la división, la leucopoiesis per se. Así como en el eritrocito nosotros teníamos
por eritroblasto, eritroblasto basófilo, ortocromático, policromatófilo, reticulocito, etc. En la división de los leucocitos también tenemos un orden. Comienza con el mieloblasto, sigue el promielocito, el mielocito, metamielocito, banda, que vienen a ser los abastonados, y el polimorfo propiamente dicho, que ingresa a sangre y a tejidos periféricos. Esa es la maduración que suelen tener todos los granulocitos, ¿de acuerdo? Todos los granulocitos, sea neutrófilo, eosinófilo o basófilo, suele tener esta división. Esta imagen es sacada del libro de medicina interna de Cecil, si es que desean revisar la fuente. ¿Qué debemos recordar? La formación de los gránulos. ¿Dónde es que se forman los diversos gránulos? Por eso se le llama granulocitos. Los gránulos primarios se caracterizan porque están presentes en todos los granulocitos, es decir, cuando uno hable de un gránulo primario y hable de una sustancia que está dentro de esos gránulos, hay que entender que no solamente está presente en el neutrófilo, sino también en el eosinófilo y en el basófilo. ¿De acuerdo? ¿Dónde es que se forma? Se forma en la etapa de mielocito. En mielocito recién comienzo a tener yo la formación de los gránulos primarios. Los gránulos secundarios vienen a ser ya propios de cada uno, de cada estirpe. Entonces, si yo hablo de los gránulos secundarios del eosinófilo, van a ser exclusivamente del eosinófilo. Estos se forman en la etapa de metamielocito. Y los gránulos terciarios se forman solamente, exclusivamente en el neutrófilo. Y van a ser formados en la etapa de sangre periférica, es decir, en etapa ya de polimorfo nuclear. La misma imagen representando lo mismo. Como ven, los gránulos primarios en promielocitos principalmente y los gránulos secundarios en la etapa de metamielocito. Perdón, el gránulo primario en mielocito y el secundario principalmente en metamielocito. Como habíamos dicho, el número normal viene a ser de 5.000 a 10.000 por microlitro de sangre, pero este 5.000 a 10.000 está dividido, la mitad en la porción circulante, es decir, que está en sangre periférica, y la otra mitad está en la porción marginal, pegado a la pared del vaso sanguíneo. ¿Qué pasa cuando yo extraigo sangre? Estoy extrayendo ese 50% de sangre circulante. Entonces, este 5.000 a 10.000 es del 50% circulante. Entonces, realmente, por cada vaso sanguíneo, por cada microlitro de sangre, hay entre 10.000 a 20.000 leucocitos, e incluso a veces más, porque como les digo, este valor es referencial. Entonces, puede haber ocasiones en que yo encuentre un paciente que tiene 15.000 leucocitos, y aún así, ¿no tenga ninguna enfermedad? Sí. ¿Por qué? Porque probablemente este 50% de marginal haya pasado a ser circulante y la relación ya no sea 50-50, sino digamos 80-20. Y por eso puede aparecer 15.000 acá, siendo aún así el paciente normal, fisiológico. Entonces, ahí es donde viene la pregunta. Causas de leucocitosis fisiológica. Estrés, ejercicio, aumento de temperatura, postprandial, recién nacido, gestantes. Esos estados fisiológicos suelen presentar leucocitosis, pero sin alteración patológica. Es lo que se llama leucocitosis sin desviación izquierda, porque hemos dicho que la desviación izquierda es la formación de abastonados, y los abastonados vienen acompañados de una infección aguda. La leucopenia, es decir, leucocitos menos de 5.000, en cambio, siempre es patológica. No hay ninguna condición normal que haga que este 50 circulante se pegue más y la relación ya no sea 50-50, sino 20-80. No hay. La leucopenia siempre es patológica. ¿Ya? Como habíamos hablado entonces de las granulaciones primarias también se llaman azurófilos, aparecen en la etapa de mielocito, tienen mieloperoxidasa. Esta enzima, recuérdenla por favor porque la vamos a hablar en un rato cuando hablemos de inflamación.
Entonces, mieloperoxidasa presente en las granulaciones primarias. Además, también contiene fosfatasa ácida, peroxidasa, elastasa, catepsina, entre otras cosas. La más importante de aquí es la mieloperoxidasa. ¿De acuerdo? Las granulaciones secundarias. Presentes, estamos hablando del polimorfo nuclear, del neutrófilo. Granulaciones secundarias tienen fosfatasa alcalina, lactoferrina y transcobalamina 2. ¿Por qué es importante que contengan lactoferrina y transcobalamina 2? Van a servir como mecanismos no dependientes del oxígeno de bactericidas. Lo vamos a ver en un ratito, ¿ya? Por ahora recuerden que eso están presentes en la granulación secundaria. Y las terciarias, bueno, contienen gelatina hidrolasa ácida que sirven para digerir la membrana basal y el colágeno desnaturalizado. Las terciarias solamente se encuentran en el neutrófilo maduro. Esto es sobre la inflamación. La inflamación, ¿qué es? Yo tengo una noxa. Vamos a dibujar nuestra noxa por acá. Ponemos su carita de malo. Ches, me salió un chino malo, ya no importa. Bueno, ahí está. Tenemos una noxa. Esta noxa, que viene a ser un cuadro infeccioso en tejido periférico, digamos una celulitis, lo más sencillo. ¿Ya? La celulitis causada por estafilococo. Tenemos acá entonces nuestra célula estafilococo, nuestro estafilococo chino. Este estafilococo, o esta noxa en general, va a generar inflamación en el cuerpo. Va a destruir tejido y va a generar una respuesta sistémica. ¿Qué va a hacer? El neutrófilo que está aquí, en sangre periférica, o perdón, en el tejido periférico, va a luchar contra esa noxa. Y al inmolarse, al destruirse el neutrófilo, va a generar señales que van a hacer que los neutrófilos que están en la sangre, circulando como serenazgo, van a captar una señal y van a comenzar las fases de la inflamación. Adhesión, rodamiento, diapedesis, quimiotaxis. Y van a llegar hacia la noxa y van a potenciar el cuadro inflamatorio para destruirlo. Lo vamos a ver en esta imagen mejor. ¿Ok? La primera fase, rodamiento. ¿Qué es el rodamiento? Es cuando el neutrófilo se pega a proteínas que están en la base endotelial, que han sido estimuladas por factores inflamatorios que vienen de acá. Estos factores de adhesión o de rodamiento, mejor dicho, se llaman selectinas. Tengo la selectina L, la selectina E, que es la endotelial, y la selectina P, que es la plaquetaria. Las selectinas entonces se van a unir al neutrófilo, pero como estas uniones son lentas o son débiles, se van a despegar con el flujo sanguíneo. ¿Y qué va a permitir eso? El pegue y despegue con las diversas selectinas que hay a nivel de el endotelio. Eso va a permitir que el neutrófilo vaya disminuyendo su velocidad a través del vaso sanguíneo, hasta que llega a estimularse la adhesión. ¿Qué es la adhesión? Es la unión entre una proteína endotelial con una integrina a nivel de la membrana del neutrófilo. Esta adhesión ya es más fuerte, ya no permite que la sangre se lo lleve. Entonces, como ya va a estar anclada al endotelio, entre célula y célula endotelial va a haber un espacio, porque se ha generado vasodilatación. Entonces, primer paso es rodamiento, el segundo es adhesión, el cuarto, diapedesis. El neutrófilo va a atravesar el vaso sanguíneo a través del aumento de espacio entre células endoteliales y va a llegar a tejido periférico. ¿Y ahora? ¿Cómo llego? ¿Dónde está la lucha? Dice el neutrófilo que está por acá. Y eso se llama quimiotaxis. ¿Qué es la quimiotaxis? Es como que aquí los neutrófilos que han estado luchando han liberado señales. La inflamación celular también ha liberado señales que se llaman señales quimiotácticas. Quimiotaxis es llamar a la célula para que pueda llegar al sitio de acción. Y para eso el cuerpo secreta sustancias quimiotácticas. ¿Cuáles son? Sustancias del complemento. Importante que la recordemos. El sistema de complemento lo verán en inmunología, pero ahora debemos recordar que la sustancia del complemento
C3A y C5A son sustancias proinflamatorias, por ende son quimiotácticas, igual que la histamina. Entonces la quimiotaxis va a decir, ajá, acá está la señal, acá está el daño. Entonces va a llegar el neutrófilo y va a fagocitar a la bacteria. Pero para fagocitar a la bacteria, el neutrófilo tiene que tener como que un estímulo para poder destruirla. Y eso es lo que se llama opsonización. ¿Qué es opsonización? En buen criollo es hacer apetecible a la bacteria para que el neutrófilo la pueda fagocitar más fácilmente. Y como sustancia fagocítica primordial tenemos al C3b del complemento. Entonces la fagocitosis viene ya el proceso posterior, es la desgranulación o degranulación. ¿Qué es la degranulación? Es cuando los gránulos primarios se vierten en el contenido, es decir, dentro del fagosoma, cuando se fagocitó el neutrófilo a la bacteria, o en su exterior si es que no pudo fagocitarse. Para destruir un agente extraño, necesito yo de mecanismos dependientes del oxígeno y no dependientes del oxígeno. Los dependientes del oxígeno son los más potentes, son los más útiles, son las sustancias microbicidas por excelencia del neutrófilo. Los no dependientes van a permitir potenciar esta reacción y evitar la propagación o proliferación de la bacteria intrafagosoma. ¿Cómo comienza? El oxígeno a través de dismutasas o de manera espontánea se va a convertir en iones hidroxilo y en peróxido de hidrógeno. Y el peróxido de hidrógeno a través de la mieloperoxidasa utilizando como cofactor el cloro va a formar ácido hipocloroso. Tanto el ion hidroxilo, el peróxido de hidrógeno y el ácido hipocloroso son sustancias microbicidas, pero este ácido hipocloroso es la sustancia microbicida más potente que tiene el neutrófilo. ¿Y de dónde la obtiene? Utilizando la mieloperoxidasa. Recuerden que hablamos que la mieloperoxidasa se formaba en parte de los gránulos primarios del neutrófilo. Para eso sirve, para formar ácido hipocloroso. Y dentro de los mecanismos no dependientes del oxígeno tenemos el pH ácido del fagosoma, que incrementa la síntesis de ácido láctico, lo que evita la proliferación y la utilización de glucosa por parte de la bacteria. Acción de algunas lisosimas, la lactoferrina, como vimos acá, y no solo de la lactoferrina, también de la transcobalamina 2, secuestrando hierro, secuestrando vitamina B, para que no la pueda utilizar la bacteria. Por eso, durante cuadros infecciosos, generalmente no se debería dar tratamiento con hierro hasta que el paciente salga de ese cuadro infeccioso, porque la bacteria usa hierro y no permite, uno, que el paciente absorba el hierro para la anemia, y dos, que se cure adecuadamente de su foco infeccioso bacteriano. Algunas proteínas catiónicas, defensinas y algunas enzimas digestivas. Todos estos son mecanismos tanto dependientes del oxígeno como no dependientes del oxígeno para destruir al agente extraño, a esta bacteria de acá. Como dijimos, la quimiotaxis son movimientos orientados por la presencia de sustancias que son factores quimiotácticos. Tanto los neutrófilos como los monocitos tienen receptores para factores quimiotácticos en su membrana. ¿Qué sustancias quimiotácticas se van a unir a los receptores de membrana y van a generar un estímulo de llamada? A generar una estimulación diferencial, quimiotaxis, ¿no? Que son movilización hacia zonas de mayor concentración de sustancias quimiotácticas. Esos son los pasos: polimerización, despolimerización y repolimerización de la tubulina, donde intervienen microfilamentos y proteínas contráctiles. ¿Cómo es que se genera la acción del neutrófilo? A través de la activación de la proteína GC, es decir, la activada por calcio. La proteína G, como segundo mensajero, tenemos, ¿no?, la S, la P y la I. La P es lo mismo que la C, así que no se preocupen. La proteína GP o GC se va a activar por la vía del fosfatidilinositol. El fosfatidilinositol se va a dividir en diacilglicerol y en inositol trifosfato, ¿no? El diacilglicerol va a formar proteína quinasa C y lipasa. La proteína quinasa C va a estimular la degranulación y la lipasa va a estimular la vía del ácido araquidónico para potenciar la inflamación. La vía del fosfatidilinositol va a estimular la quimiotaxis. Entonces hemos hablado grosso modo de lo que es inflamación, de lo que es neutrófilos. Vamos a hablar un poco nomás de los eosinófilos y de los basófilos para poder complementar en la siguiente clase. La eosinopoiesis, es decir, la estimulación del eosinófilo, viene dada por la interleuquina 5. ¿Ah? La interleuquina 5 entonces es uno de los factores eosinopoiéticos más grandes.
Lo importante del eosinófilo es saber que tiene una relación inversa con la presencia de corticotropina, es decir, la hormona ACTH. Cuando más ACTH hay, menos eosinófilos hay. ¿Cuándo hay más ACTH? En las mañanas, es decir, yo puedo encontrar una leve eosinopenia en las primeras horas de la mañana, y esto se puede normalizar a partir de la tarde. El ejercicio físico aumenta transitoriamente y las infecciones agudas generan eosinopenia, pero es una eosinopenia relativa, es decir, es una eosinopenia que sale en el porcentaje. ¿Por qué? Porque como hay infección aguda hay más bastones, hay más neutrófilos que son los que actúan contra infecciones agudas. Entonces el eosinófilo, si yo saco una muestra del 100%, la mayoría van a ser neutrófilos, pero no porque los eosinófilos estén disminuidos, sino porque los neutrófilos se han elevado demasiado. ¿Dónde encuentra la mayor parte? Tejidos, piel, su mucosa, de tracto respiratorio, gastrointestinal y genitourinario. Más que las granulaciones primarias, las más importantes son las secundarias, y de esas la proteína básica y catiónica principal. La básica principal es la más abundante proteína que tiene las granulaciones secundarias. Y la proteína catiónica principal, como dice ahí en la imagen, es el antiparasitario más potente. Tanto la básica como la catiónica principal son tóxicas para los helmintos, larvicidas y antiparasitario en sí. Pero la más potente es la catiónica y la más abundante es la básica. Por eso es que el eosinófilo se eleva principalmente en cuadros de parasitosis y en cuadros de atopía. Ya vamos a ver por qué se eleva en cuadros de atopía, pero su principal función también es ser antiparasitario. Algunas otras patologías donde se puede elevar los eosinófilos, algunos tipos de vasculitis, como la vasculitis de Chur-Strauss, algunas leucemias, como la leucemia mieloide aguda, y algunas enfermedades raras, como el granuloma eosinofílico. Pero sus principales elevaciones se deben, 1, a parásitos y 2, atopía, cuadros de rinitis alérgica, asma, por ejemplo, también suele elevar los eosinófilos sin que el paciente, pues obviamente tenga algún parásito, ¿no? Un paciente asmático puede tener eosinófilos elevados o puede tener de repente una parasitosis. Son los cuadros más frecuentes de eosinofilia. Funciones, como dije, fagocitaria, responden a estímulos mediados por complemento, tienen receptores para la fracción constante de la inmunoglobulina E. La inmunoglobulina vamos a hablar en la siguiente clase con respecto a lo que es inmunidad, pero por el momento vayan recordando estas dos cosas sobre todo. Tienen receptores para la fracción constante de la inmunoglobulina E y suelen fagocitar complejos antígeno-anticuerpo. Estas dos cosas vamos a hablarlas en el siguiente video. ¿Qué son las inmunoglobulinas y qué es un complejo antígeno-anticuerpo? Tiene función antiparasitaria por las sustancias catiónica y básica principal que contienen en sus gránulos secundarios. Los basófilos, como granulaciones secundarias más importantes, tenemos la histamina, la heparina y la sustancia quimiotáctica del eosinófilo. Recuerden estas tres, las otras si desean, pero estas tres nunca las olviden: histamina, heparina y sustancia quimiotáctica del eosinófilo. Prácticamente toda la histamina del cuerpo está almacenada en los basófilos, y es por eso que los basófilos van a comandar las respuestas de hipersensibilidad. Como dice acá, intervención importante en las reacciones de hipersensibilidad. Y al igual que los eosinófilos, tienen receptores para la fracción constante de la inmunoglobulina E. Vamos a hablar un poco entonces de las preguntas con respecto a los temas que hemos tocado en esta clase. Causas de desviación de leucocitos a la izquierda. Te piden leucocitosis con abastonados. Esa es desviación izquierda. Aumento de temperatura elevará los leucocitos, sí, pero no va a generar desviación izquierda, a menos que esta fiebre, digamos, o aumento de temperatura sea por un cuadro infeccioso. Correr 10 kilómetros, también un cuadro de estrés o ejercicio. Neutrófilos con 12 lóbulos, eso es una hipersegmentación de neutrófilos. Eso que habíamos dicho que era desviación derecha y que se debía a anemia megaloblástica. La amiloperoxidasa se permite la síntesis de ácido hipocloroso, creo que se lo habíamos visto, mecanismo dependiente del oxígeno. El ácido hipocloroso es la sustancia microbicida más potente que tiene el neutrófilo. En las granulaciones secundarias de los neutrófilos se encontraba amiloperoxidasa, era primaria, proteína básica principal es del eosinófilo, heparina es del basófilo, lactoferrina, que junto con la transcobalamina 2 sirve como mecanismo no dependiente del oxígeno microbicida. Sustancia opsonizante. Hemos dicho que tenemos sustancias quimiotácticas y sustancias opsonizantes. Las sustancias quimiotácticas son C3A,
C5A. Sustancia opsonizante C4B. ¿Pero qué otra sustancia opsonizante tengo? La inmunoglobulina G. La respuesta acá es la E. Este complemento es C56789, ese complejo de ataque de membrana del factor de complemento, y el C1 generalmente inicia la vía clásica del complemento y el C3 la vía alterna. En las granulaciones secundarias de los eosinófilos se encontrará, ¿qué hemos dicho? Proteína básica principal. La amiloperoxidasa es primaria, proteína básica principal del eosinófilo, sustancia quimiotáctica del eosinófilo, donde la encuentro en el basófilo. Entonces la respuesta que es la B. Muy bien, en grosso modo hemos tocado lo que es inflamación, neutrófilos y eosinófilos. En el siguiente video hablaremos de respuesta inmune, de autoinmunidad, y con eso habremos terminado con serie blanca. Un gusto, ya saben, nos pueden buscar Grupo Atlas Medical Students en nuestra página oficial de Facebook o en nuestro canal de YouTube. Hasta un próximo video, muchas gracias.